¿Qué tal, amigos? Pues hoy vamos a ver este tema de Dios como el príncipe de paz, ¿no? Entonces a mí se me hace muy interesante este tema. Miren, una forma de empezarlo es, a mí se me ocurrió, aquí está Marta, ¿no? Y entonces cuando acaba de morir su hermano Lázaro y que Jesús se había tardado unos días en venir, entonces en cuanto llega le dice, Señor, aunque ya estás aquí, mi hermano ya ha muerto, pero incluso ahora yo sé que Dios te dará cuanto le pidas a él. Y le dice Jesús, tu hermano se va a levantar. Y Marta le contestó, ya sé que se va a levantar en la resurrección al final de los tiempos. Y entonces Jesús le dijo a ella, yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí vivirá, aunque muera, y todos los que viven y creen en mí no morirán para siempre. ¿Crees esto? Sí, Señor, contesta, yo creo que tú eres el ungido, el Hijo de Dios, quien ha venido al mundo. Y dicho esto, regresa y le llama a su hermana aparte para decirle, el maestro está aquí, te está buscando. Y en cuanto ella escuchó esto, se levantó rápidamente y fue hacia él, ¿no? Y luego aquí hay otro texto acerca de Pablo explicando qué es lo que nos va a pasar, ¿no? Que esta apariencia terrenal de este cuerpo, pues, así como vivimos en esta apariencia terrenal, también vamos a vivir en la apariencia espiritual. Y entonces lo que dice es que este cuerpo y esta sangre, pues no pueden heredar el reino de Dios, ni lo corrupto, que es esto que muere o se enferma, no puede heredar lo incorruptible. Entonces nos dice un secreto, no todos vamos a dormir, pero todos seremos transformados en un instante, en un parpadeo del ojo, al sonido de la última trompeta, pues cuando suene la trompeta los muertos se levantarán en un cuerpo indestructible y nosotros seremos transformados. Y entonces aquí es donde dice, donde se volverá realidad el escrito, muerte consumida en victoria, donde muerte está tu aguijón y donde muerte está tu victoria, ¿no? Y dice Dios, dice, por tanto, mis amados hermanos, sean firmes e inamovibles, sean excelentes en las obras del Señor y recuerden que su esfuerzo en el Señor no queda vacío. Entonces, aquí lo que yo estaba tratando de contestar es por qué se dice que Jesús es el príncipe de paz, ¿no? ¿Cuál es esta paz de la que Él nos llama a anunciar? Entonces, si tú consideras que Jesús es el camino, la verdad y la vida, también una parte del concepto este de estar en el camino de Jesús, pues es darte cuenta que es todo menos que aburrido, ¿no? A veces la gente piensa que estar en el camino de Jesús es hacerte un religioso, hacerte un santurrón, un mojigato, un religioso que está juzgando a todas las personas y viéndoles en qué se equivocan, pero no, en realidad de eso no consiste la vida cristiana. La vida cristiana consiste en darte cuenta de tus errores, arrepentirte, cambiar de opinión y volver a casa. Y cuando aceptas tú esconderte en Jesús, pues darte cuenta que eres redimido de tu maldad. Y que además de que es muy divertido formar parte de una comunidad cristiana, hacer amigos en los que en realidad puedes confiar, gente que no está engañando o insultando o faltando al respeto. Bueno, esperamos que eso es lo que funciona en una persona que realmente se está arrepintiendo. Pues Jesús le dice, más allá de eso, lo que debe ser muy importante para ti es que Jesús es la resurrección ante la muerte, ante la enfermedad, ante las guerras. Él, pero a veces nosotros estamos demasiado ocupados en nuestro día a día o en nuestras ambiciones, en nuestra codicia, como le pasó aquí a Marta, que mientras Jesús te explica la vida eterna, pues tú en realidad estás nada más tratando de contestar lo que es lo correcto, pero demasiado metido en tu egoísmo, ¿no? Entonces, aquí lo que decimos es que el camino o el cristianismo es mucho más que escuchar música dirigida a Cristo o ir de día de campo en comunión con nuestros amigos. Y ahí es donde yo digo, bueno, más allá que doctrinas falsas o tratar de decir que el reino de Dios es comer esto o vestirte de esta manera o hacer estos festivales, hay muchas cosas que están bien dentro de, que tienen que ver con la conducta cristiana o la moral cristiana. Sin embargo, lo que Jesús nos llama constantemente es a anunciar esta buena noticia de redención, de que después de la muerte una persona tiene esperanza de vivir eternamente, de que a lo mejor si tienes amigos, familiares que están pasando por enfermedades, no solo orar para que estas personas se curen o se sanen, sino que se den cuenta que la vida eterna está esperándolos para todos aquellos que creen. Y aquí dice Pablo en Colosenses, así que fuimos levantados junto con Cristo
Busquemos lo de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentrémonos en lo de arriba y no en lo de la tierra, porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Destruir, por lo tanto, los componentes de la naturaleza terrenal, la impureza, el sufrimiento, lo pasional, los deseos de hacer la maldad, la codicia, todo tipo de idolatría, y quitar todo enojo, furia, maldad, calumnia, groserías de la boca, y renovarnos y vestirnos de Cristo, ¿no? Para que en Él no hay griego o judío o circuncidado o incircunciso o extranjero, sino que todo es en Cristo y en todos. Y aquí es donde nos llama, ¿no? A abandonar nuestros falsos ídolos, a hacer morir nuestra antigua naturaleza malvada y sustituirla por los hábitos de una nueva naturaleza. Y esto pues, va a ser imposible lograrlo si lo hacemos de manera hipócrita. Tenemos que dejar morir todo lo terrenal en nosotros y dejar que Cristo viva en nosotros para que podamos lograr esto, ¿no? Ser personas con humildad, compasivas, apacibles, pacientes, que nos apoyemos mutuamente. A esto es a lo que fuimos invitados como miembros de un cuerpo y ser agradecidos. Y no solo eso, aquí dice Pablo, no, todas las cosas que antes eran terrenales y eran ganancia para mí, ahora las considero como pérdidas. Porque el punto que busca Cristo aquí es ponernos en paz con nosotros mismos, en paz con Dios, y que no nos escondamos en nuestra propia justicia, en que creemos que somos gente honesta, sino conocer a Jesús, conocer el poder de su resurrección y participar de su sufrimiento conforme a su muerte. Y aquí es lo que yo digo, el propósito además es más allá de entretenernos o complacernos en esta nueva naturaleza de la que estoy hablando, sino que es vivir para no solo reunirnos, formar parte de una nueva familia, sino compartir este evangelio. Y aquí pongo un ejemplo de Hechos de los Apóstoles, como un ángel del Señor le dice a Felipe, levántate y viaja al sur, al camino del desierto que baja desde Jerusalén hacia Gaza. Así que se levantó Felipe y en su camino se encontró con un etíope eunuco, un príncipe encargado de todo el tesoro de Candas, una reina de Etiopía, africana, quien había venido a Jerusalén a adorar y mientras regresaba estaba sentado en su vehículo leyendo al profeta Isaías. Y entonces aquí el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate al vehículo y pégate a él. Así que Felipe corrió y escuchó que el hombre leía al profeta Isaías. Y entonces le pregunta, bueno, ¿y estás entendiendo lo que está leyendo? Y entonces aquí contesta este príncipe eunuco, ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me enseñe? E invitó a Felipe a subir a sentarse con él, y entonces ahí es cuando estaba leyendo el pasaje de las Escrituras que habíamos leído en el anterior, ¿no? Que fue conducido como oveja al matadero y como cordero ante el trasquilador en silencio, así que no abrió su boca. En su humillación le fue quitada la justicia, y ¿quién puede contar su descendencia? Porque su vida le fue quitada de la tierra. Y entonces aquí el eunuco les dice, ¿de quién está hablando aquí el profeta? ¿Está hablando de sí mismo o está hablando de alguien más? Y entonces ya Felipe es cuando le empieza a explicar el buen mensaje de Jesús. Y cuando llegan a un punto donde hay agua, grita el eunuco, mira, y hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces Felipe le contesta, si tú confías con todo tu corazón, se te permite. Y dijo, confío en que el Hijo de Dios es Jesucristo. Y le dio órdenes de detener el vehículo, y entonces ambos, Felipe y el eunuco, bajaron al agua y él fue sumergido. Entonces, en cuanto terminó de hacer esto, desapareció Felipe y siguió anunciando las buenas noticias del Señor Jesús. Entonces, lo que aquí yo trato de decir en este capítulo es que eh, no es la misma misión del pueblo de Israel, donde les dicen completamente establécete en la tierra prometida y que fallan porque hay algunos lugares donde no alcanzaron a completar su obra. Pues en este caso Jesús no va a dejar que nuestra incredulidad nos detenga de cumplir su obra, ¿no? De anunciar el evangelio a toda criatura, que todas las personas, todos nuestros amigos, familiares conozcan de la buena noticia que tiene Jesús. Pues él no se va a detener porque a lo mejor tú no le creas o porque no quieras poner atención. Él se va a encargar de que haya todos los medios para ponerse en paz con todas las personas que quieran ponerse en paz con él. Entonces, es su plan, en su plan maravilloso para nuestras vidas, él determinó que no hiciéramos este testimonio por un video, ¿no? O por redes sociales o por una fotografía o una pintura, sino que todos nosotros fuéramos testigos de él en todas las partes de la tierra, ¿sí? O sea, no es como que él nos va a enseñar un video de cuando resucitó de entre los muertos, sino que ese testimonio se ha ido pasando por milenios, de boca en boca, por siglos, y la operación actual que tiene el Espíritu Santo en nosotros
es también la manera en la que nosotros se demuestra que Él es real y cómo nosotros podemos hacer testimonio para nuestros amigos, para nuestros familiares del poder real del Señor Jesús. Yo creo que de eso se trata mucha parte del cristianismo, que tú puedas ser un testimonio vivo para tus amigos, tus hermanos, acerca de lo poderoso y lo maravilloso que es Dios en tu vida y que Él también tiene extendida esta invitación para rescatar a todas las personas, ¿no? Entonces aquí lo único que digo es que tenemos que nada más someter nuestra voluntad ante Él en obediencia y dejar que use nuestras vidas para llevar a cabo su maravilloso plan. Entonces, justo donde yo quiero como poner el dedo en la llaga es aquí, ¿no? Aquí dice, el eunuco dice, ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me enseñe? Y yo creo que esa es la pregunta, ¿no? O sea, ya existe la tecnología, el eunuco, ya existe la Biblia en Internet, por ejemplo, ya existen los recursos, hay muchos videos, y sin embargo, todas las personas, si te fijas, abuelitos, tíos, familiares, necesitan que tú te pongas pues un poquito más valiente para que puedas testificar acerca de lo que significa Dios en sus vidas, para que ese es el mandato que Dios nos hace, que seamos testigos y que hagamos discípulos en todas las naciones, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que como justificados tenemos que hablar, ampliar el reino de Jesús. Con todos los días, en el día a día, vienen tiempos muy difíciles en la humanidad, estamos en tiempos de conflictos y la función de la iglesia es seguir testificando acerca de Jesús, sin tratar de convencer a nadie, ¿no? No insistir demasiado en quienes ya tienen la cabeza dura y el corazón como de piedra, pues tampoco nosotros no tenemos que molestar a la gente. Sin embargo, siempre va a haber gente que esté interesada en conocer la palabra de Dios, eh, que conocer un poco más a Jesús, el plan maravilloso que tiene para toda la humanidad y la herencia que nos espera, ¿no? Que espera recibirnos en una gran fiesta que es las bodas del Cordero. Y nosotros, nuestra función es invitar a tiempo y destiempos, que nunca hay un momento especial ni perfecto para que hablemos del Señor Jesús. Y y luego, aquí digo que solamente hay dos requisitos, ¿no? Uno, que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y que ames a tus familiares, a tu prójimo, a tus enemigos como a ti mismo, porque de otra manera no podrías compartir esto que es algo muy maravilloso, es el secreto más importante que existe en la humanidad, que es que el Espíritu Santo se puede entrelazar con el espíritu del ser humano para que Él viva en nosotros, sea Jesús el que pueda hacer las transformaciones de nuestras vidas y protegernos, ¿no? Entonces aquí es donde yo digo, Él es el príncipe de paz y su voluntad es que todos los seres humanos nos reconciliemos con Dios. Entonces, aquí digo, si como nos lo demostró María Magdalena en el capítulo anterior, lo único importante en esta vida es estar a los pies de Jesucristo, ¿a poco no sería el regalo más precioso, eterno e incorruptible que le pudieras dar a alguien, ¿no? Mucho más valioso que piedras preciosas, mucho más valioso que regalar un carro o una casa, sería que a tus amigos, a tus familiares les regalaras ahora sí que la oportunidad de conocer a Jesús y que ellos sean llenos del Espíritu Santo y puedan tener esta herencia eterna. Entonces, claro que va a haber rechazo, claro que no todo el mundo está interesado, claro que hay burlas, pero es muchísimo mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres o tener miedo a que seas a lo mejor exiliado o que seas apartado de tu comunidad social. No, no hay que ser ingenuos. La vida cristiana no es un día de campo. Sabemos que los días son cada vez más difíciles. Entonces, sabemos también que muchos seres humanos no van a superar el engaño de su propia idolatría, aunque haya ciencia y tecnología. Y, sin embargo, él con todo su poder sufrió el rechazo de los seres humanos y fue el mismo poder el que lo levantó de entre los muertos y también es ese mismo poder que nos acompaña hasta el fin de los tiempos. Entonces yo creo, como recomendación, ahora sí que como dice aquí, entregar nuestras vidas al buen mensaje de él es la historia más grande jamás contada, es la aventura más inteligente y emocionante que jamás hayamos vivido y tenemos la promesa de que no estaremos solos ni huérfanos en esta aventura. Así que, si Dios es contigo, pues, ¿quién contra ti? Muchas gracias por escucharme y hasta luego.